Buenas, vamos con este video de nuevo de la modificación al sistema de login que estamos teniendo, con la que estamos trabajando. De momento yo tengo este sistema de login, funciona aquí los correos, la contraseña, tengo el botón de limpiar. En usuarios cuando o correo me equivoco, me dice no encontrar usuario. Cuando tengo un usuario que sí existe, me dice que la contraseña es errónea, ya, porque es errónea. Y cuando la contraseña es buena, me dice ingrese nomás. ¿Ya? Hasta ahí es donde vamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Dentro del código que tenemos, nuestra base de datos de momento es un array que solamente tiene 10 elementos. Le dimos un tamaño de 10, ya que nos permite guardar 10 usuarios. Entonces vamos a cambiar esto para darle un poco más de flexibilidad al sistema y para eso vamos a utilizar otra estructura de datos. Ya, vamos a trabajar con otro elemento que es mucho más dinámico y nos va a permitir ingresar más usuarios eh, de una forma, digamos, indeterminada. O sea, nosotros no sabemos cuántos usuarios van a existir. Ya. Eso lo vamos a hacer a través de la estructura ArrayList. Entonces, para ello vamos a crear un ArrayList, escribiendo ArrayList. Entre mayor y menor vamos a escribir el tipo de dato con el que vamos a trabajar. Si trabajáramos con textos sería string, pero como estamos trabajando con clases, vamos a poner usuario, ¿ya? Que es la clase que nosotros tenemos de momento, donde tenemos solamente un correo y una clave, ¿ya? Entonces vamos a poner de la clase usuario, le vamos a llamar usuarios con S y con minúscula, y vamos a ponerle que igual sea un new igual a ArrayList. Agregamos los paréntesis, la clase usuario y le ponemos finalmente el parámetro del constructor que es los paréntesis. ¿Ya? Con eso definimos que estamos haciendo referencia al constructor. Ahora me marca error. ¿Por qué? Porque esta estructura tenemos que añadirla a nuestro programa. Entonces nos vamos acá a la lámpara. Vamos a, nos dice agregar import desde Java Util ArrayList. Si le hacemos clic, se soluciona el problema. ¿Y qué es lo que hizo? Lo que hizo fue añadir una línea al principio, que es esta. ¿Ya? Entonces, en vez de hacer el clic, ustedes podrían simplemente escribir esa línea de código ahí arriba y se eliminaría el problema. Funciona igual. ¿Ya? Vamos abajo y me está marcando un error. ¿Por qué? Porque la estructura yo la estoy llamando de la misma forma. Usuarios la tengo abajo definida como un array, ¿ya? Pero ahora la estoy trabajando como un array list, que es una estructura distinta. Entonces para esto vamos a eliminar esta estructura con la que estamos trabajando porque vamos a trabajarla con array list, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es agregar un usuario para que podamos hacer las pruebas. Con esto vamos a crear un usuario, ¿ya? Por ejemplo, le voy a poner de nombre admin igual new usuario entre paréntesis punto y le voy a agregar los elementos del constructor, ¿ya? Voy a agregar como correo la palabra admin y como clave admin. Esto es solamente para que el sistema me funcione y me permita al menos crear un usuario. Con este usuario voy a comenzar a hacer las pruebas, ¿ya? Tenemos aquí que obtenemos el correo y el password desde los botones o las cajas de texto y luego hacemos la combinación, ¿ya? Para ver si es que esto funciona o no funciona, digamos, dentro de toda la base de datos. Ahora la base de datos que tenemos es dinámica, es el ArrayList, que funciona con otros parámetros. Ya les voy a dejar en los comentarios alguna otra métodos que son útiles para el ArrayList, pero vamos a partir con un primer método, ¿ya? En el for, la iteración va a ser, en vez de hasta el 10, que era un tamaño estático que teníamos, lo vamos a dejar hasta un tamaño dinámico, que va a ser el tamaño de cantidad de usuarios que nosotros vamos a agregar. Que eso lo hacemos con la estructura ArrayList. Para eso escribimos usuarios, que es el ArrayList que nosotros tenemos, un punto e invocamos un método que es syse
con paréntesis, y eso lo que retorna es el tamaño de la estructura, o sea, la cantidad de usuarios que tenemos en este minuto, ¿ya? O sea, ya vamos solucionando algunos errores. Aquí, correo punto equals va a ser usuarios sub i. Aquí en vez de hacer el usuario sub i como si fuese un array, como este es un array list, lo que vamos a hacer es un get, usuarios.get, y entre paréntesis le vamos a pasar como primer parámetro el i, el iterador i, ¿ya? Para que nos devuelva el elemento que se encuentra en esa posición. Por lo tanto, de esa forma, falta un paréntesis, tendríamos solucionado el primer if, ¿ya? De esa forma es como obtenemos un elemento dentro de un array list. Entonces sería el nombre de la estructura, usuarios.get, y entre paréntesis le pasamos el índice de algún elemento. Esto sigue trabajándose como un array, por eso su nombre es array list, ¿ya? Se añaden más elementos como una lista, pero se trabaja con un índice, como un array. Entonces get 0 lo que entrega es el primer elemento. Por tanto, el get i nos va a entregar el iésimo elemento. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Usuarios punto get i, get sub i, y con eso ya tenemos el elemento que vamos a comparar con los cuadros de texto. Entonces, teniendo esas mejoras o esos cambios, vamos a probar. Le damos play, nos aparece el cuadrito. Vamos a probar exactamente lo mismo. Usuario. Recuerden que ahora usuarios borré los anteriores y les dejé solamente el usuario admin para poder hacer las pruebas. Entonces todo lo que sea admin va a funcionar. Vamos a probar con un correo inexistente, una contraseña inexistente. Le ponemos ingresar. No encontró el usuario. Eso está bien. ¿Ya? No se encontró el usuario en la base de datos. Limpiamos. Ahora vamos a poner un usuario que efectivamente exista, admin, pero con una contraseña nada que ver. Ingresar. No se encontró el usuario en la base de datos. Ya. Es porque aún no agrego el usuario admin. ¿Ya? Me falta agregar el usuario admin a la estructura de usuarios. Ese es el problema. Entonces tenemos la estructura de usuarios que va a guardar todos los usuarios que yo voy a tener. Creamos el usuario admin, que es con el que vamos a hacer las pruebas, pero ahora nos falta agregar ese usuario admin a la estructura de usuarios. Eso era un detalle que nos faltaba. Entonces, ¿cómo lo agregamos? Simplemente usuarios.add, y entre paréntesis le ponemos lo que queramos agregar, ¿ya? Que en este caso admin hace referencia al usuario que nosotros acabamos de crear. Punto y coma. ¿Ya? Y con eso, ahora sí, perdón, y parece que esto lo tenía funcionando, así que lo rompí. Vamos a probar nuevamente. Tenemos acá el formulario, algo que no esté en la base de datos. No se encontró el usuario. Muy bien, vamos a poner un usuario ahora que exista, admin. No se encontró el usuario en la base de datos. Nuevamente el problema. Vamos a ver qué es lo que pasa. Perdón, ya, entiendo. Con esto, con el get, estamos obteniendo el usuario, pero de ese usuario aún nos falta el punto get correo. ¿Ya? Aquí estamos probando el correo y aquí abajo nos falta el punto get clave. ¿Ya? Ahora sí debiese funcionar. Lo rompí de nuevo porque estaba corriendo. Le ponemos play, ahora hacemos la comparativa y el correo. Vamos a probar el que debiese funcionar. Y ahora sí, la contraseña es errónea. Quiere decir que el usuario sí lo aceptó. Y si la contraseña está buena, admin, todo bien, ingrese nomás. Excelente. ¿Ya? Le voy a dar limpiar. Y ahora, ¿qué nos falta? Es que al final, cuando le demos ingresar y todo funcione, nos lleve a una segunda pestaña. ¿Ya? Por tanto, vamos a crear una nueva pestaña
acá en la parte de login le ponemos new. Vamos a crear un JForm y le vamos a poner clase view 2. Finalizar. Y ahora en esto, por ejemplo, simplemente le ponemos un botón que nos diga segunda ventana. Y con esto estaríamos teniendo una segunda ventana. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? En vez de aquí en el ingresar, damos doble clic. En vez de que cuando todo funcione nos lleve un mensaje de que dice la contraseña esté todo bien, ingrese nomás, vamos a llamar a la nueva clase view 2. Vamos a poner vista 2 igual new view 2 punto y coma. Con eso acabamos de crear el objeto nueva ventana y le ponemos vista 2 set value o set visible, le ponemos true y con eso se va a ver la segunda imagen o la segunda ventanita. Cada vez que nosotros pongamos admin ingresar, todo bien, ingrese nomás, no elimine ese mensaje y me aparece ahora la segunda ventanita. ¿Ya? Nos falta que esta segunda ventanita cuando aparezca se esconda la vista 1. Por lo tanto vamos a poner vista this punto set visible y le ponemos false. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando invoque a la segunda ventana, this, porque estamos programando dentro de la primera ventana, se va a hacer invisible. ¿Ya? Y con esto le damos clic, vamos a revisar, ponemos admin, ingresar, todo bien, ese mensaje lo vamos a eliminar, nos lleva a la segunda página y si se dan cuenta ya desapareció la página que había antes. O sea, lo vemos y no hay nada aquí, no está la primera ventana que teníamos inicialmente. ¿Ya? Entonces vamos a llegar hasta aquí nomás con este video y después vamos a agregar la funcionalidad en esta ventana para añadir nuevos usuarios. Eso, espero que estén bien. Chao, chao.